Ahora que tenemos a nuestro personaje moviéndose de izquierda a derecha, en este video vamos a hacer la generación de obstáculos y que el mundo se genere de forma infinita. En nuestro último video teníamos esta escena que era simplemente el suelo, que es este cubo que habíamos organizado, y nuestro personaje que se podía mover de izquierda a derecha utilizando las teclas A y D. Ahora en este video nos vamos a enfocar entonces en generar los obstáculos y que el mundo se mueva y que se genere de forma infinita. Eso es bastante fácil de hacer. Lo primero que vamos a hacer es organizar esta sección de nuestro suelo para que tenga los obstáculos que deseamos. Entonces ahorita este suelo se llama Cube. Voy a renombrarlo seleccionándolo acá en la jerarquía y presionando F2. Lo voy a renombrar como Floor, como piso, simplemente para tener un poco más de orden. Y ahora lo que voy a hacer es añadir un objeto nuevo vacío y lo voy a llamar como Section. Y esta va a ser una de las secciones de los obstáculos del juego. Ahora este objeto por defecto me lo está creando acá en una posición aleatoria. Lo que voy a hacer es dar clic en estos tres puntos acá en el Transform a la derecha. Y voy a dar clic acá donde dice Reset para que me coloque la posición en el punto 000. Este suelo lo voy a mover un poco. Voy a seleccionarlo. Ahorita está en la posición 8.3 en Z. La voy a mover a 10, que viene siendo la mitad de su tamaño en el eje Z. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar este floor y lo voy a colocar dentro de este section. Ahora, el modo en el que vamos a estar moviendo nuestro juego no va a ser con el personaje. Ahorita lo tenemos moviéndose de izquierda a derecha, pero lo que no vamos a hacer es moverlo hacia el frente, sino que por lo contrario lo que vamos a hacer es seleccionar este, por ejemplo, este section, y vamos a tener varios de estos. Vamos a seleccionar cada uno y los vamos a mover hacia atrás. Y luego cuando por ejemplo este section llegue, digamos, a esta posición acá, lo que vamos a hacer es reiniciar su posición para que aparezca de nuevo frente al jugador. Y vamos a cambiar los obstáculos que están en este section. Por ejemplo, si estábamos mostrando dos cajas, podemos cambiarlo para que sea un cono y un carro o cosas así por el estilo. Vamos a trabajar entonces en los obstáculos que pueden ir en este section. Entonces, acá en este section vamos a hacer un nuevo objeto, vamos a hacer clic derecho, Create Empty, y este lo vamos a llamar como Obstacles 01. Ahora, este Obstacles va a tener toda una sección de obstáculos que van a estar en esta sección, y vamos a tener varios de estos. Ya se van a dar cuenta cuando los estemos añadiendo. Pero entonces lo que vamos a hacer por ahora es ir a nuestra carpeta de assets, ir a este Polygon Starter Prefabs. Y acá vamos a seleccionar entonces los prefabs que nosotros deseemos. Por ejemplo, este cono. Lo que vamos a hacer es arrastrarlo y lo vamos a colocar dentro de este Obstacles 01 para que quede así por dentro. Y ya lo que podemos hacer es colocarlo donde queramos. Vamos a decir, por ejemplo, acá. Y lo que podemos hacer es dar control D para crear una copia. Aquí la pueden ver. Y ya la podemos mover a otro lugar. Entonces ya tenemos así esos dos obstáculos y podemos ir añadiendo los que deseemos. Por ejemplo, vamos a añadir esta caja. Vamos a moverla, vamos a presionar control para moverla de una forma un poco más precisa. Y la voy a colocar de nuevo por acá en algún lugar de este escenario. Vamos a dejar este ahí y voy a colocar otro encima de este. Y ya, este sería, por ejemplo, todos los obstáculos de esta sección. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a ocultar este aquí en el inspector. Vamos a hacer clic en este check que está al lado del nombre para ocultarlos, y seleccionando nuevamente el section vamos a crear otro objeto vacío y este va a ser Obstacles 02. Esta va a ser otra sección de obstáculos y este va a ser algo completamente diferente. Por ejemplo, vamos a añadir este carro y vamos a colocarlo, digamos, acá. Y voy a duplicarlo y añadir otro al otro lado. Y vamos a añadir también unos conos. Y ya esta sería otra sección de los obstáculos. Entonces el modo en el que el juego va a ocurrir es el siguiente. Tenemos este suelo y cuando se inicializa el juego vamos a seleccionar uno de estos obstáculos. Podemos tener más, y de hecho voy a añadir más. Y lo vamos a activar, por ejemplo este. Luego vamos a mover esta sección. El jugador obviamente tiene que esquivar los obstáculos y cuando llega acá la devolvemos a su posición final, ocultamos esta sección de obstáculos y prendemos otra de forma aleatoria. Ya, entonces nos da la apariencia de que el mundo nunca va a terminar y de que los obstáculos van a ir cambiando. Entonces lo que voy a hacer a continuación es acelerar un poco el video para que no perdamos mucho tiempo y voy a estar añadiendo más secciones de obstáculos a este juego.
Muy bien, he añadido 5 secciones de obstáculos en total. Tengo esta de acá, tengo esta de acá que ya la vimos, los carros y los conos. Tengo este que es simplemente este cubo y un carro por detrás. Y tengo este que es unas cajas que la idea es que el jugador se deslice debajo de ellas y esta esfera que coloqué ahí. Y finalmente coloqué este 5 que no tiene nada para simplemente darle también un respiro al jugador y que pueda simplemente recolectar monedas sin tener que preocuparse de colisionar contra algo. Obviamente ustedes ya pueden aquí añadir todos los que ustedes deseen. Simplemente coloqué estos para que podamos ir moviendo el desarrollo. Bueno, ya que tenemos esto acá, lo que nos queda a continuación es crear un código que nos muestre uno de estos 5 al azar. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Vamos a la carpeta de assets, vamos a la carpeta de scripts y vamos a crear un script nuevo que se llame section. Vamos a crear acá section. Vamos a seleccionar a nuestro objeto de section y le vamos a aplicar este script. Ahora vamos a abrirlo. Y lo primero que vamos a necesitar es obtener una referencia a esos obstáculos que acabamos de hacer, obstáculo 01, 02, 03, 04 y 05. Podríamos añadirlo de forma manual, pero entonces eso va a ser muy incómodo cuando tengamos, no sé, 20, 30 obstáculos diferentes. Así que lo que vamos a hacer es un pequeño código que nos lea todos nuestros objetos hijos del objeto section, digamos el piso y los obstáculos. Y los que sean obstáculos, los que sean de obstacle 0102, los vamos a añadir a una variable, a un arreglo para poder tener referencia a ellos. Entonces vamos a decir acá, vamos a colocar acá public. Esto va a ser una lista porque no sé cuál va a ser el tamaño de esta lista. Lista de GameObject, porque son simplemente GameObjects en Unity, son estos objetos de acá. Y los vamos a llamar como obstacles, obstáculos. Y ahora en el evento start, vamos a copiar acá void start. Lo que vamos a hacer entonces, como les dije, vamos a obtener todos los hijos de este section y vamos a iterar uno por uno y vamos a mirar que los hijos que sean obstacles los vamos a añadir a esta lista. Pero entonces, claro, necesitamos una forma de saber que este objeto de acá son obstacles, pero que el piso no lo es. Y hay varias formas, podríamos utilizar acá el nombre, pero lo que voy a utilizar son estos tags que tenemos acá arriba a la derecha en el inspector. Entonces, por defecto, todos los objetos tienen este tag, un tag, que significa que no tienen ningún tag. Entonces vamos a crear un nuevo tag, una nueva etiqueta. Vamos a dar clic acá y vamos a dar clic en la última opción, Add Tag. Aquí nos aparecen los tags, vamos a añadir uno nuevo y le vamos a colocar el nombre como obstacle. Ahí está. Y se lo vamos a asignar a todos estos objetos de obstáculos que están acá. Entonces vamos a dar clic en este y luego presionando Shift vamos a dar clic en este otro para seleccionarlos todos. Y a todos, una vez que los tengamos seleccionados, vamos a darles el tag de obstacle que acabamos de crear. Ahora sí, volviendo al código, entonces lo que vamos a hacer es, como les dije, vamos a iterar por cada uno de estos objetos. Y eso lo podemos hacer con la siguiente línea. For each transform child in transform. Esta línea de código, esto va a ser un for, o sea, un ciclo, y va a pasar por cada uno de los hijos de este objeto section, o del objeto que tenga el script section. Va a pasar primero por el piso, luego por este obstáculo 01, 02, 03, 04 y 05. Y cada uno de esos objetos va a estar guardado en esta variable child. Entonces ya lo que podemos hacer acá es lo siguiente. Si child.tag es igual a obstacle, y este tiene que estar copiado exactamente igual como lo copiaron acá, con la O mayúscula, en mi caso, obstacle. Entonces, si el tag del hijo es obstáculo, entonces lo vamos a añadir a esta lista de obstáculos. Entonces, obstacles.add child.gameObject, porque esta lista de obstacles es una lista de GameObject. Entonces necesitamos un acceso al GameObject de este child. Esto así nos va a tirar un error porque esta variable de obstacles no está inicializada. Entonces antes de este for each vamos a copiar acá obstacles es igual a new list de GameObject. Listo. Ya con eso entonces aquí estamos creando una nueva lista, estamos iterando por cada uno de los hijos. Si el tag del hijo es un obstáculo, lo añadimos a esa lista. Ahora entonces lo que vamos a hacer es lo que les dije, vamos a aprender uno de esos obstáculos de forma aleatoria.
pero eso lo vamos a hacer en un evento o en un método diferente. Vamos a crear acá abajo un método que se llame public void enable random obstacle. Vamos a habilitar un obstáculo al azar. Entonces dice así. Lo primero que vamos a hacer es desactivar todos los obstáculos para que no tengamos un problema en el que tal vez tengamos este obstáculo activo y luego también activamos este porque puede que no sea lo que deseemos. Porque lo más probable es que vamos a tener cosas sobreponiéndose una sobre otra. Entonces lo primero que vamos a hacer es desactivar todos los obstáculos. Y esto lo podemos hacer con las siguientes líneas. For each GameObject obstacle in obstacles. Esto aquí entonces lo que está haciendo, así como hicimos con este, está haciendo un ciclo for, solamente que en esta ocasión no estamos pasando por todos los hijos de este objeto, sino que estamos pasando por todos los objetos que están en esta lista de obstáculos que creamos. Entonces, por cada uno de esos objetos vamos a copiar obstacle.setActive como falso. Y este setActive lo que hace es simplemente controlar este check de acá. Si lo ponemos en true, se activan las cosas. Si lo ponemos en false, se desactivan. Entonces aquí estamos diciendo que vamos a pasar por cada uno de estos obstáculos y los vamos a desactivar todos. Pero también tenemos que activar uno al azar. Entonces vamos a copiar acá abajo. Int random index, como un índice aleatorio, es igual a random.range entre 0 y obstacles.count. Entonces, esta función de random range me va a devolver un número aleatorio entre un rango que le indique. El rango en este caso va a ser 0 porque 0 es el primer índice que se utilizan en las listas en Unity. Y obstacles count es el tamaño máximo de los objetos que tengamos. Entonces, si en este caso tenemos 5 secciones de obstáculos, este número va a ser 5. O sea que este random range me va a devolver un número aleatorio entre 0 y 5. Pero este 5, este número de acá a la derecha, no es inclusivo. Es decir, que me puede devolver hasta 4. O sea, 0, 1, 2, 3, 4. Pero el 5 no lo cuenta, ¿cierto? El 5 no es inclusivo. Y eso se hace así porque cuando utilizas randoms en números flotantes, por ejemplo, puede que quieras que te devuelva hasta 4.99, pero no quieres que te devuelva 5. Entonces, por eso que se hace así. Entonces, desde 0 hasta el número total de obstáculos que tengamos. Y ya con eso tenemos acá un índice aleatorio. Y ya lo que podemos hacer acá es entonces, obstacles en la posición random index punto setActive como true. Entonces aquí lo que hacemos es, la lista de obstáculos, vamos a coger este random index que calculamos acá arriba y lo vamos a activar, setActive en true. Ahora, esta función hay que llamarla en algún momento. En este momento lo vamos a hacer acá en el método start. Entonces, después de que obtengamos toda la lista de nuestros obstáculos, vamos a llamar enable random obstacle. Entonces, cuando inicializa el juego, se inician los obstáculos, llamamos a esta función, desactiva todos los obstáculos y activa uno de forma aleatoria. Vamos a probar que eso funcione. Entonces ahí está, en estos momentos vemos que nos activó el obstacles 04. Si lo paro y lo vuelvo a colocar, en este caso me activó el 03. Entonces listo, ya lo tenemos ahí funcionando. Ahora, obviamente, si ejecutamos nuevamente esto, bueno, aquí me activó el 5, el 05, que no tiene ningún obstáculo. Obviamente, pues el mundo está muy pequeño, simplemente este piso acá, no tenemos nada más allá al fondo. Así que lo que vamos a hacer a continuación es crear varios de estas secciones y cada uno va a tener su propio obstáculo activo. Entonces vamos a detener esto, pero antes de duplicar esto, lo que vamos a hacer es convertir esto en prefab. Entonces vamos a nuestra carpeta de assets, vamos a crear una nueva carpeta, create folder, vamos a llamarla prefabs, y adentro vamos a seleccionar nuestro section y la vamos a arrastrar y la vamos a colocar acá adentro. Entonces listo, ya tenemos este prefab. Y esto es muy bueno hacerlo con prefabs porque ahora más adelante vamos a estar modificando nuestro prefab y modificar el prefab nos permite modificar todas las instancias que tengamos de ese prefab sin tener que modificarlas uno por uno. Esto lo voy a explicar un poco más cuando lo estemos haciendo un poco más adelante en este video. Pero por ahora lo que vamos a hacer entonces es crear varios. Vamos a seleccionar nuestro section, vamos a presionar Control D, nos va a crear otro, vamos a presionar Control para que sea un movimiento más preciso y vamos a colocarlo acá al final en la posición 20 y vamos a crear varios así. Listo, entonces he creado 5 en total section y luego hasta el 4.
Entonces, bueno, aquí tenemos ya 5 secciones, pueden crear más si quieren. Pero entonces, si ya ejecutamos el juego, vemos que cada una de estas secciones ha creado o ha activado sus propios obstáculos. Ahora aquí se repiten, por ejemplo, estos dos en secuencia. Digamos que este Section 1 tiene los mismos obstáculos que Section 2. Pueden dejarlo así si quieren, no creo que haya mucho problema, pero también vamos a hacer algo un poco más adelante para tratar de que no se repitan estas cosas. Pero por ahora vamos a dejar esto así. Ahora, ya tenemos entonces todos nuestros obstáculos, todas nuestras secciones, digo, con todos nuestros obstáculos. Ahora lo que nos queda es coger cada uno de ellos y empezar a moverlos hacia atrás para que el jugador pueda comenzar a esquivar los obstáculos. Entonces eso es bastante sencillo, simplemente vamos a volver a nuestro código de section y vamos a añadir el evento update, void update. Y este evento update o este método update se ejecuta una vez por frame. Entonces, una vez por frame vamos a mover a nuestro objeto. Y el modo en el que lo podemos mover es simplemente copiando transform.translate. Y aquí simplemente le decimos hacia dónde queremos movernos. Entonces, volviendo acá a nuestro juego, vamos a seleccionar section 0. Entonces, queremos mover a nuestro objeto en esta dirección. Y si lo ven, estamos haciéndolo seleccionando esta flechita azul. Esta flecha azul representa el vector Z001. En Unity ese vector viene siendo vector3.forward. Pero no queremos moverlo hacia la dirección de la Z porque entonces se movería hacia esa dirección. Queremos moverlo hacia la inversa, que es esta dirección. Y en Unity ese vector se representa con vector3.back. Entonces, este código, como lo tengo aquí en estos momentos, comenzaría a mover este section muy lentamente hacia atrás. Entonces, lo que podemos hacer acá es multiplicar esto por una variable de velocidad, que ya la vamos a crear, en este momento nos va a tirar error. Y también la vamos a multiplicar por un time.deltaTime. Y esto lo que se va a encargar es que el juego se mantenga lo más estable posible a pesar de que tal vez el juego corra en un dispositivo con menos potencia, que haga que el juego que corra menos frames. Entonces esto va a hacer como que un juego que corra 30 frames por segundo o que corra 60 frames por segundo se mantenga lo más estable posible y se muevan como a la misma velocidad visual para el jugador. Para eso es este time.deltaTime. Ahora, este speed hay que definirlo, está en estos momentos tirando un error. Vamos a subir y acá abajo vamos a copiar public float speed, que va a ser la velocidad de movimiento. Ahí está, se soluciona esto. Y vamos a volver a Unity. Vamos a colocar esto donde estaba. Y ahí está, velocidad está en estos momentos en 0. Entonces vamos a dar clic en play y no se mueven, ¿cierto? Pero si entonces comienzo a mover esto, por ejemplo, a 1, vemos que esto se comienza a mover y ya sería cuestión de incrementarlo a la velocidad que ustedes deseen, por ejemplo, 10. A mí me parece que es una velocidad correcta. Ahora, como ven ahí, solamente se estaba moviendo esta sección. Y esto es lo que les dije sobre el tema de prefabs. Si modifico esto acá, simplemente le coloco esto acá 10, lo que va a pasar es que esto solamente va a afectar a este objeto de section que tengo acá, pero no va a afectar a los otros. Entonces tendría que entrar a modificar cada uno de ellos para que tengan esa velocidad, pero eso no es muy recomendado. Entonces lo que vamos a hacer es a continuación es seleccionar nuestro prefab acá abajo. Vamos a ver que acá a la derecha nos aparece también el speed. Entonces aquí podemos colocar de nuevo la velocidad que deseemos. Y ya si vamos a nuestro section, vemos que cada uno de estos ya tiene esa velocidad de 10. Entonces vamos a dar clic en play nuevamente. Y ya vemos que se está moviendo todas las secciones del juego. Puedo acá simplemente mover al jugador para evitar estos obstáculos. En estos momentos no se puede deslizar. Pero bueno, obviamente llegamos al final y ya no hay nada más, ¿cierto? Porque entonces lo que pasó es que cada uno de estos obstáculos llegó hasta acá al final y ya, no pasó nada. Entonces lo que les dije, cuando lleguemos al final, lo que vamos a pasar, o lo que vamos a hacer es que cada uno de estos obstáculos se va a mover a al final de la cola. Entonces es decir, este se mueve hasta acá y termina, obviamente el resto también se movió, pero al terminar este lo que va a hacer es moverse acá al final de esta cola. Entonces, vamos a volver al código y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a verificar si transform.position.z es menor o igual a menos 20. Ya les voy a explicar el por qué.
transform.translate. Vamos a moverlo, esta vez sí lo vamos a mover hacia adelante, o sea, vector 3.forward por 20 por 5. Ahora, esto estoy colocando estos números acá, ya enseguida los vamos a modificar para que sean un poco más entendibles. Pero entonces lo que estoy haciendo acá es eso, que si el transform.position.z es menor o igual a 20, vamos a volver acá a Unity. Si comienzo a mover este section y llega, digamos, hasta acá, vemos que el z es efectivamente menos 20, porque este piso mide 20 unidades. Entonces, cuando este objeto llegue a este menos 20, lo estamos moviendo 20, que es lo que mide el piso, por 5, que viene siendo estas 5 secciones que tengo acá añadidas. Entonces eso va a hacer que efectivamente se mueva acá al final. Estos números colocarlos así no es muy buena idea porque si añado otra sección, pues se dañó la cosa, ¿cierto? No va, voy a tener que entrar acá a modificar este 5. Y lo mismo acá si cambié el tamaño del piso, también voy a tener que entrar acá a modificarlo. Pero bueno, por ahora simplemente vamos a probar que esto funcione, que el juego sea completamente infinito. Entonces ahí está. Ahí se pasó uno, no sé si vieron ese salto, ahí pasó otro. Cuando ven este salto, como en la parte de abajo de la pantalla, es que uno de estos suelos se está moviendo para el fondo. Pero ahí ya lo vemos, ¿cierto? Ya no se está acabando el mundo, sino que siempre hay contenido. Ahora, obviamente hay dos problemitas acá. Uno es que el piso, pues obviamente vemos ese salto ahí abajo. Eso es bastante fácil de solucionar. Y el otro tal vez es que vemos que los objetos aparecen a la distancia, que puede o puede que no sea un problema ya dependiendo de cómo les guste a ustedes, ¿cierto? Y esto se puede solucionar un poco también añadiendo más objetos a esta lista de secciones, a más secciones digo, para que la distancia sea incluso más larga. Pero bueno, vamos a solucionar estos dos problemas. El primero es bastante sencillo, simplemente vamos a mover al jugador y a la cámara para que queden un poco más acá adentro. Entonces vamos a seleccionar a nuestro player, a nuestro main camera presionando control y los vamos a mover un poco más hasta que la cámara ya no vea esa pequeña sección del suelo. El segundo tema con la cámara que está viendo acá al fondo lo podríamos solucionar simplemente moviendo la cámara hacia atrás y hacia arriba y rotándola en el eje X para que no vea el fondo de esta pista. Y vamos a mover acá a nuestro jugador para que la cámara no vea este piso abajo. Ya lo que vemos ahí es que la cámara nunca va a ver el fondo de esta pista, pero tampoco va a ver esta parte de acá abajo. Vamos a probarlo. Y ya no vemos ese salto que aparecía abajo y no vemos que los objetos aparecen a la distancia, sino que simplemente vamos a ver los objetos que ya están próximos a venir. Pero bueno, un par de cosas entonces antes de terminar. Primero vamos a solucionar este número 5 acá para que no quede como tan mágico. Y este 20 también, ¿cierto? Para que nos quede un poco más fácil de manejar. Entonces, este 5 viene de todos estos objetos que hay acá, todas estas secciones que hay acá. Para poder contar estos objetos necesitamos buscarlos y una de las formas que ya vimos cómo buscarlos es utilizando los tags en Unity. Entonces vamos a crear otro tag que sea el de la sección del juego. Entonces vamos a crear acá section y no los vamos a añadir acá de nuevo porque entonces estaríamos añadiéndolo a este objeto y no al prefab, sino que vamos a ir a nuestro prefab, vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar acá el tag de section. Y ya verificamos que acá todos estos tengan ese tag de section. Ahora lo que podemos hacer acá es colocar este 5 en una variable. Vamos a colocar acá al inicio una variable privada como private entero sections count es igual a 0 por ahora. Y en el método start vamos a colocar acá sections count es igual a GameObject.findObjects with tag. Encuéntrame todos los GameObjects que tengan un tag. ¿Cuál es el tag? El tag es section y devuélvame cuántos hay, ¿cierto? Entonces esto simplemente me va a seleccionar todos los objetos que tengan este tag de section y este simplemente me va a volver cuántos hay. En este caso hay 5. Entonces ya este section count lo podemos colocar acá en vez de este 5. Ahora, este 20 lo podríamos modificar utilizando la escala en Z del piso, que es 20. Sin embargo, no me gusta mucho esa idea,
porque puede que el objeto que ustedes estén haciendo sea no un piso, un cubo como lo tengo acá, sino que sea un objeto 3D que mida 20 unidades, ¿cierto? Entonces no lo vamos a guardar acá, sino que lo vamos a guardar en una variable pública que sea como section size y lo vamos a guardar como 20 por defecto. Y esto va a ser de tipo flotante. Y ahora sí, este lo vamos a copiar y lo vamos a pegar tanto acá como acá. Ahora esto viene acá la desventaja de que si modifico este suelo y lo hago de un tamaño diferente, por ejemplo, si lo alargo en esta posición, ya no van a ser 20, sino 22. Y voy a tener que venir acá al section y colocar que el tamaño es 22. Pero me parece que es mejor de este modo porque, como les dije, puede que ustedes no tengan un suelo que sea simplemente un cubo, sino que tengan un objeto que mide este tamaño, ¿cierto? Entonces es mejor tener esa variable acá por separado. Entonces aquí podemos ver cómo funciona un poco mejor. Cuando una sección llega acá al final detrás del jugador, se mueve al final de la cola. Y se mueve con unos obstáculos completamente diferentes. Bueno, es aleatorio, a veces ocurren, a veces muestra los mismos obstáculos. Ahora, una última cosa antes de terminar, y es que habíamos dicho que en ocasiones los obstáculos pueden que aparezcan repetidos, ¿cierto? Entonces aquí está, por ejemplo, vacío y este también apareció vacío. Y este pudo haber aparecido también vacío. Entonces lo último que vamos a hacer es que cuando se coloquen los obstáculos de forma aleatoria, no vaya a colocar el mismo que se colocó justamente antes de ese. Entonces esto lo podemos hacer acá en nuestro código de section, en el enable random obstacle. Aquí estamos obteniendo este random index. Entonces vamos a verificar simplemente que este random index no sea el mismo que se utilizó previamente. Pero entonces para saber que se utilizó previamente necesitamos guardar en una variable cuál es el que se utilizó previamente. Entonces vamos a crear acá una variable privada llamada como private. Y esta hay que crearla de forma estática. Ya voy a hablar el por qué. Private static int last random index. Y lo vamos a hacer igual a -1. Pueden hacerlo igual a lo que quieran. Este simplemente va a ser como el último índice aleatorio que utilizamos. Entonces, volviendo acá a nuestro código de enable random obstacle, vamos a copiar acá. Int random index es igual a last random index. Vamos a quitar acá este int para que no nos tire ese error. Y ahora acá vamos a copiar mientras while random index sea igual que last random index. Entonces ejecutamos este código de acá. Entonces lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Last random index es igual a 1. Entonces entramos acá. Random index es igual a last random index, que es -1. O sea que random index es igual a -1. Entonces verifica acá. Mientras random index sea igual que last random index, lo cual es verdadero en este primer caso, porque aquí es donde lo estamos haciendo verdadero. Entonces -1 es igual a -1. Entonces entra acá. Y decimos random index es igual a un nuevo número aleatorio entre 0 y 5. Y luego nos dio, no sé, por ejemplo 0. Entonces luego dice acá, random index, que es igual a 0, es igual a last random index, que es igual a -1. No. Entonces se sale de esta lista y acá activa los obstáculos 0. Y acá entonces tenemos que decir last random index es igual a random index. Entonces acá estamos diciendo last random index es igual a 0, porque supongamos que fue 0. Luego alguien va a pedir otro obstáculo aleatorio. Entonces vuelve y juega acá. Random index es igual al último, que fue 0. Entonces 0 es igual a 0, verdadero. Este pide otro aleatorio, digamos que nos volvió a dar 0. Entonces vuelve a decir acá, 0 es igual a 0, sí. Entonces vuelve a pedirnos otro aleatorio. Nos dio, por ejemplo, 2. ¿2 es igual a 0? No. Entonces se sale el último, lo hace como 2 y activa el obstáculo 2. Ahora esto lo marqué acá como una variable estática porque esta variable de random, del último random, se tiene que compartir entre todas las instancias de este objeto de section, de esta clase de section. Es decir, que, por ejemplo, esta primera sección activó el obstáculo 2. Esta sección 1 tiene que saber cuál fue el obstáculo que activó esta sección 2 para no repetirse acá. Luego este section 2 tiene que saber cuál fue el último que activó este y así. Entonces, al marcarlo de forma estática, esta variable de random index no le pertenece como a cada una de estas, sino que entre todas ellas comparten esta variable. Una pequeña cosa que se me olvidó añadir.
Cuando en nuestro script de section tenemos acá en el update que cuando el section llega a la posición final, se reinicia y se coloca al final de todas las secciones. Se me olvidó acá también colocar que se muestra de forma aleatoria otra serie de obstáculos. Entonces para eso simplemente vamos a llamar de nuevo enable random obstacles. Y esto ya debe hacer entonces que cuando los objetos lleguen al final se reseteen y cambien los obstáculos. Entonces vamos a probar esto. Y ahí vemos que si todo salió bien, no deberían aparecer dos formas de obstáculos seguidas, una detrás de la otra. Obviamente se repiten pues porque no tenemos muchos obstáculos disponibles, simplemente tenemos 5 opciones, así que vamos a ver repeticiones de todas formas. Pero ahí ya vemos que no aparecen de forma seguida. Y ya a la hora de jugarlo no va a ser como tan obvio que se están repitiendo tanto, ¿cierto? Pero bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor deja like. Suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video.